Cuando las personas las invitamos a leer la Biblia, normalmente los invitamos siempre a que lean Juan capítulo 1 o Mateo capítulo 1, los evangelios de Cristo. Sin embargo, si usted lee Juan capítulo 1, se encontrará una pequeña sorpresa. Cuando un misionero estaba compartiendo el evangelio de Cristo con estos indígenas, les invitó a leer San Juan 1 y le dijeron, lean. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando los indígenas le preguntaron de qué principio estaba hablando, entonces él habló cuando fueron creadas todas las cosas. Entonces ellos le dijeron, ¿y dónde está eso? Porque no sabemos cómo fueron creadas las cosas. Entonces él lo refirió a Génesis capítulo 1 y se dieron cuenta de que efectivamente había que empezar desde Génesis 1:1 para comprender primero quién es el Padre y luego entender por qué el Hijo hacía lo que hacía. Por qué el Hijo Jesucristo actuaba y decía, yo venía a hacer la voluntad de mi Padre. Pero ¿dónde estaba la voluntad del Padre? Pues desde el principio, desde Génesis 1:1. Inclusive, usted puede también leer el libro de Lucas, el doctor Lucas, el cual era médico, y este hombre hizo algo interesante. Este hombre empezó a redactar, porque él no conoció a Jesús, pero él empezó a redactar la historia de todo lo que Jesús había hecho. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 1 de Lucas, dice la palabra de Dios. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, Lucas le está enviando este tratado, se lo está mandando a Teófilo, y dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o sea, los apóstoles, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, me gusta el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, para conocer bien la verdad, necesitamos ir al principio y conocer quién es el Padre. Entonces, si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces entraremos en materia. Yo le voy a invitar para que cuando usted se acerque a la Biblia y usted quiera entender la Biblia, pídale al Espíritu Santo de Dios que inspiró esa palabra, que sea Él quien le enseñe, quien redarguya, exhorte, consuele, y que la revelación de la palabra venga a su vida. De esa manera usted estará siguiendo a Dios, no a hombres. Estará creyendo en lo que Dios dice, no en lo que los hombres dicen. Hay algo que nosotros tuvimos que aprender hace un tiempo atrás, hablando de mi esposa y de mí. Nosotros habíamos escuchado mucho tiempo lo que los hombres decían de Dios, pero desde ese momento, cuando Dios nos revela las Escrituras, empezamos a escuchar lo que Dios dice de los hombres, y créeme que es un poco diferente, es más profundo de lo que pensamos. Entonces en Génesis 1:1, cuando usted vaya a leer todo este Génesis y toda la palabra, recuerde que el personaje es ¿quién? Dios. No es Adán, no es Moisés, es Dios el personaje. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros veamos la personalidad de Él en la escritura de la creación. Claro, vamos a leer Génesis 1 y vamos a encontrar muchos detalles de cómo fue que Dios creó las cosas. Pero cuando vemos estos detalles, siempre tenemos que estar enfocados en el personaje, el cual es Dios. Pero como a Dios no lo vemos, no lo tocamos, no lo sentimos, no lo palpamos, no lo hemos visto, entonces Él se tiene que dar a conocer por medio de la creación, como dice Romanos 1:20, porque su eterno poder y su deidad
se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, dando a conocerse por medio de todo lo creado. O sea que la creación me demuestra todos los días a mí que Dios existe y que sus atributos son reales. Entonces, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Cuando tú vas a la palabra, lees. Pero dice que la fe no viene por leer, sino por oír, y oír la voz de Dios. Entonces, lo que hacemos cuando vamos a la Biblia es que empezamos a leer, pero empezamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo hable a nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios que está escrita, para que nuestro espíritu crezca. Porque esta palabra tiene que ir al espíritu. Dios es espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Dios se comunica con mi espíritu, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Desafortunadamente tenemos muchos hermanos almáticos, emocionalistas, que han llegado y toman un versículo de la Biblia y se apegan de él, de una promesa, cuando de pronto esa promesa era para el pueblo judío, era para el pueblo gentil, era para otra circunstancia, pero me arraigo en esa promesa creyendo que Dios me la está dando y no necesariamente me la tiene que dar. Tal vez está escrita, tal vez sea una palabra logos en ese momento, o sea, escrita literalmente para ese momento, pero puede haber una palabra rema que puede servir para que en mi vida aumente la fe. Cuando Simón Pedro le dijo a Jesús que nunca lo traicionaría ni lo abandonaría, Jesús le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido a Dios para que no te falte ¿qué? La fe. La fe. Pero si tú no lees la palabra de Dios, créeme, no puedes tener fe. Tienes que oírla, tienes que leerla, tienes que impregnarte de esta palabra para que la fe de Dios abunde en ti. Porque hay dos tipos de fe. Está la fe personal y la fe en Dios. La fe personal me dice: mañana tengo trabajo y tengo que hacer un trabajo para viajar a alguna parte. Yo tengo fe que mañana me va a ir bien en ese trabajo. Esa fe es personal, está basada en mis talentos, en mis capacidades, en mis cualidades, en mis circunstancias. Pero la fe que viene de Dios está basada en lo que Él dice. Por lo tanto, una persona que no lee la palabra de Dios definitivamente no tiene fe de Dios, tiene fe personal, tiene esperanza. Pero la fe de Dios es espiritual y viene por medio de la palabra de Dios. También encontramos que en Génesis capítulo 1, versículo 2, para terminar la segunda lección, es muy importante, esta es clave para ti, lo voy a hacer lo más pronto posible. Dice, versículo Génesis 1, 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 profundidades grandes escritas en este versículo 2. La primera dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces retomemos. ¿Quién es el personaje? Dios. Pero está hablando ¿de qué? De la creación. ¿Y Dios se revela por medio de qué? De la creación. Por lo tanto, esta parte me tiene que mostrar algo de Él, un atributo especial de Él. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Te pregunto, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada, ¿verdad? Bueno, pues realmente, si usted lee completo, desordenada, hay una connotación allí, la I, y dice desordenada y vacía. Si yo pongo una mesa acá con muchos objetos en cualquier sitio de esa mesa, entonces usted dice que la mesa está ¿cómo?
desordenada. Pero ¿cómo va a estar desordenada si dice que estaba desordenada y vacía? O sea, no había nada encima de la mesa. Por lo tanto, no puede estar desordenada. Pero si ahí dice ello. Entonces, cuando hemos estudiado teología, se nos ha explicado que la tierra estaba desordenada porque el diablo le había desorganizado las cosas a Dios. Pero eso no es bíblico, por dos razones. La primera, porque en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, o sea, cuando terminó toda la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, le había quedado perfecto toda la creación. Por lo tanto, en el versículo 2, no estaba desorganizada, no estaba desordenada, porque no había habido todavía nada sobre la tierra. No habían plantas, no habían animales, no habían hecho el sol, la estrella, los planetas, no los había hecho. Entonces, ¿por qué dice desordenada? Lo bonito de la palabra de Dios es que no necesita otro libro para que pueda ser explicado. La misma palabra tiene que ser suficiente para ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Mira cómo comienza el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuándo apareció la luz? Cuando Dios dio la orden. Dios dijo, tuvo un pensamiento, lo expresó y dijo, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, ¿qué pasó con las aguas? Se separaron. ¿Cuándo? Cuando Dios, ¿qué? Dijo. O sea, cuando dio una, ¿qué? Orden. ¿A quién le dio la orden? A las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, ¿qué se descubrió? Lo seco. ¿Cuándo? Cuando Dios, ¿qué? Lo dijo. Cuando dio una, ¿qué? Orden. Y si ves toda la creación, siempre Dios dijo. Y cada vez que Dios decía, se hacía. O sea que todo lo que Dios dice, ¿qué pasa? Se cumple. Por lo tanto, una palabra de Dios, que es la expresión de su pensamiento, siempre será ¿qué? Algo que se tiene que cumplir. Por lo tanto, lo que Dios dice, todo es una orden. Entonces, ¿qué le faltaba a la tierra? La orden de Dios. ¿Cuándo aparecieron las plantas? ¿Cuándo aparecieron los animales? ¿Cuándo aparecieron los cielos, los planetas, el sol y la luna? Cuando Dios dio la orden. Entonces, ¿qué hacemos con la teoría del evolucionismo? O con el Big Bang. Cuando estalló, cuando se transformó, millones de años, pues realmente no dice la palabra de Dios esto. Dice que las cosas aparecieron cuando Dios lo ordenó, cuando dio la orden. ¿Sí ves? Esa es una muy buena explicación de que la tierra no estaba en desorden, porque el diccionario de la lengua española, si usted va a coger otro libro para poder explicar la definición de las palabras, pues estás equivocado, porque es una inspiración de Dios. Por lo tanto, en ella tiene que estar la respuesta. Entonces, realmente, la lengua española dice que desordenado es que no tiene orden, que le falta organizar las cosas, que todo está en caos. Pero no era así. Era que le faltaba la orden de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque estaba vacía. ¿Y cómo va a ser algo vacío o desordenado si no tenía nada hasta ese momento? Pero sigue la palabra diciendo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra abismo en la Biblia habla de aguas profundas. Entonces, para nosotros abismo es como un voladero. Pero la palabra en los Salmos habla de que el abismo son aguas profundas. O sea que en el principio la tierra y los cielos estaban llenos ¿de qué? De agua. O sea, todo esto, todo el espacio, todo el universo era agua. Y la tierra estaba sumergida ahí, detenida por Dios en el agua. ¿Cómo comprobamos esto? En el Nuevo Testamento lo tiene que decir uno de los apóstoles.
vaya a segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 5. Dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Qué bonito, ¿verdad? O sea, que Dios sacó la tierra del agua, pero el agua la mantiene viva. La tierra, casualmente, dicen los científicos, que el 70% de la tierra es agua, el 30% es sólido. Y si vamos a mirar el cuerpo humano, el 70% del cuerpo es agua y el 30% es orgánico. Todo subsiste con agua. El mejor alimento para su cuerpo es el agua. Debe usted tomarse 7 o 8 vasos diarios de agua diarios. Y si los aplica con un bicarbonato de soda, un poquito, una pizquita, pues se va a volver en agua que es orgánica, un agua alcalina que va a caer muy bien al cuerpo y lo va a mantener sano. No necesita medicamentos, necesita es agua para su cuerpo, porque en el agua están los nutrientes necesarios para que la vida permanezca. Qué bonito, ¿verdad? También dice que por el agua, del agua proviene y por el agua subsiste. Dice Pedro aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, volviendo a Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu, está con E mayúscula, es muy importante. Cuando se habla en la palabra de Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Recuerde que la clave de estos versículos es la personalidad de Dios, los atributos de Dios. Entonces, ¿cuáles atributos vemos acá? El primero, Dios es un Dios de orden. ¿Quieres orden en tu vida? ¿Quieres que las cosas salgan bien? Dios va a empezar a ordenar tu vida. Cuando llegas a Cristo, cuando llegas a Dios, cuando llegas al conocimiento de la palabra, lo que va a hacer Dios es que va a empezar a cambiar tu vida interna, tu interior va a cambiar, espiritual, y entonces tu alma va a empezar a actuar de forma correcta, y tu alma va a mandar pensamientos correctos a tu cuerpo, y tu cuerpo va a actuar correctamente. Es el orden de Dios. Luego Dios va a poner en orden tu casa, tu esposa, tus hijos. Va a colocar luego en orden tu trabajo. Va a colocar en orden tus familiares. Y esto va a terminar en colocar en orden tu trabajo. Porque Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, cuando tú le pides 100 millones de pesos a Dios, difícilmente te los va a dar. ¿Por qué? Porque Él no es un maguito por ahí con una varita mágica tratando de responderle a las personas la necesidad que tienen. No, Dios lo que quiere es que lo conozcamos y lo entendamos, porque Él tiene un propósito. Entonces, muchas personas se equivocan acá cuando creen que Dios está ahí como el Dios bombero para resolver los problemas en los que ellos mismos se han metido en toda su vida. Pero no, Dios tiene un propósito más especial. Entonces vemos que Dios es un Dios de orden, pero también que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es Espíritu. Los cielos, ¿dónde están? El universo, ¿dónde está? En Él. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, ¿dónde está? En todo lugar. Entonces, Dios se tiene que trasladar, se tiene que mover sobre las aguas, tiene que caminar sobre las aguas. No, pero aquí dice eso, se movía sobre la faz de las aguas. Realmente en original se movía sobre la faz, está diciendo que Dios tenía el control sobre todas las aguas que existían en ese momento, porque todo era agua. Tiene el control, es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. Además de tener el control, Él es omnipresente. No tiene que trasladarse a la China, no tiene que ir a Japón, no tiene que ir a Europa, no tiene que ir a Colombia. No, Él está en todo lugar. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿En los cielos o en la tierra? Entonces tú dirás, pues en los cielos.
Sí, pero si esa es la tierra y tú estás acá y viene el tiempo de rotación de la tierra y quedas abajo, entonces ¿dónde están los cielos? ¿Arriba o abajo? Abajo. O sea que los cielos son todo. Y en los cielos está la tierra y todo lo que en ella hay. Creo que esto es suficiente por ahora y esperamos que tú sigas investigando más atributos, los 21 atributos de Dios que están entre Génesis 1 y Génesis 1:2. Muchas gracias.